Tiempo ya de saludar a Santiago Abascal. Don Santiago, presidente de Vox, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Qué tal por Alemania? Pues muy bien, la verdad que... Más allá de la crónica política, ¿ha comido muchas salchichas? Joder. Bromeábamos con eso al llegar allí. No, yo siempre lo pregunto porque a mí es de las cosas... Tengo que igual que decir cuando uno viene a España se le pregunta si ha tomado paella. Pues yo digo, ¿ha tomado usted un Frankfurt, un Bratwurst o no? Pues mira, efectivamente, lo primero que probamos en Alemania fue una salchicha. Es verdad que con una modernez metida dentro de un vasito así, con un palillo, pero era una salchicha untada en algo. Pero es lo primero que nos pusieron en Alemania. Bueno, o sea que lo de las tradiciones está afectando a todo el mundo y en todos los ámbitos ideológicos. Fíjate. A esto también. Ya ni la salchicha se prepara como bien. Dios manda. Bueno, bien. Pablo Iglesias la salchicha sirve para muchas cosas. Lo vamos a ver en un vídeo, un informe que hemos preparado, porque junto a Santiago Abascal, nuestro compañero José Javier Esparza ha viajado a Koblenz, Alemania. Pero sí que me gustaría, don Santiago, un pequeño titular. ¿A qué ha viajado usted como presidente de Vox a esta cumbre en Koblenz? Bueno, pues nosotros tampoco queremos decir que hemos viajado a más de lo que hemos viajado. Hemos ido a Koblenz a conocer a los líderes de estos partidos, a entablar relaciones y a ver en qué medida nuestras posiciones son coincidentes con lo que ellos están defendiendo, y yo puedo decir que vuelvo con una gran satisfacción, y sobre todo para que España no siga aislada, porque nos encontramos con un Parlamento español que en el 100% de los casos y el 100% de sus miembros está contra Trump, contra toda la derecha alternativa, y que por lo tanto está dejando a España aislada ante las nuevas corrientes que van a triunfar en Europa y que ya han triunfado en Norteamérica. Vamos a ver qué es lo que ocurría este fin de semana en este pequeño informe de minuto y medio que les hemos preparado. La ciudad alemana de Koblenz ha sido el escenario del encuentro del grupo parlamentario Europa de las Naciones y de las Libertades. En el ambiente, el triunfo de Donald Trump, que despierta nuevas expectativas en la derecha alternativa europea. En América, también está pasando aquí, en Alemania, en Holanda, en Francia, en Italia, en Austria, avanzan los patriotas en Europa. En el acto de Koblenz hubo una representación española, la de Vox. Creemos que estamos en el sitio correcto, creemos que aquí están los aliados correctos para Vox y para España, y esa ha de ser nuestra gran contribución a España en los próximos tiempos. La idea de fondo es la de una rectificación en profundidad de la Unión Europea. La estructura burocrática de Bruselas ha terminado conduciendo a que la política comunitaria perjudique a los europeos, o así lo sienten los partidos que componen este grupo. Estos éxitos pueden cambiar el rostro de Europa. Si llegamos al poder en cada uno de los países europeos, podremos organizar de modo concentrado un abandono razonado del antiguo mundo, donde cada cual encontrará su mejor interés. Una línea común a los partidos de la derecha identitaria es el combate contra la islamización de Europa y el control de la inmigración. El italiano Matteo Salvini lo explicó muy claramente. Europa no es islámica, Europa es nuestra casa, y el futuro de nuestra casa Europa no es ni será nunca islámica. Frauke Petry, la líder de Alternativa por Alemania, reivindica la idea europea de libertad. Lo característico de Europa es precisamente la libertad griega, cristiana, romana. Pero hoy esa idea atraviesa por una seria crisis porque el poder de las oligarquías amenaza la libertad personal. La Unión Europea ha ido convirtiéndose en un sistema regido por tecnócratas e ingenieros sociales que coartan la libertad personal. Las próximas citas electorales en Holanda y Francia darán la medida de las expectativas reales de la derecha identitaria europea. Si algo ha quedado claro en esta cumbre de Koblenz es que su mensaje no va a ser el de una reacción conservadora, sino más bien el de una apuesta por la libertad y la identidad de los europeos. Bueno, señor Abascal, ¿qué buscan este tipo de partidos? Porque lo que es claro, que está claro que en cada vez más países de Europa están teniendo un auge absolutamente sorprendente. No lo digo yo, lo dicen casi todos los periódicos y lo dicen las encuestas. ¿Qué soluciones, a qué problemas que no les da la burocracia, los partidos normales y tradicionales, dan estos partidos? En primer lugar, yo creo que hay que decir que son y somos partidos que tienen diferencias importantes entre sí en cuanto a las políticas nacionales que proponen, pero tienen coincidencia en cosas muy importantes. Una es en una especie de rebelión frente a la dictadura de lo políticamente correcto impuesta por la progresía y aceptada por el centro derecha en todo el mundo. Otra es una defensa de las identidades nacionales y, en el caso de Europa, de la identidad cristiana, grecolatina de Europa, como decía Frauke Petry en este vídeo, frente al multiculturalismo y a su hija natural, que es la invasión islámica. Y otra es la defensa de la soberanía nacional
frente al globalismo destructor de naciones y destructor de las clases medias. Yo creo que esos tres serían los principales ejes sobre los que pivotan todos estos grupos, sobre los que pivotamos, más allá de que estemos en desacuerdo en muchísimas cosas. La política económica del Frente Nacional, para todos los analistas, es una política socializante, incluso socialista en algunos términos. La política que defiende Vox es una política fundamentalmente exigente en todo lo que tiene que ver con la rebaja fiscal y la desaparición fiscal en alguno de los impuestos. Algunos dirían, esto es una gran contradicción. No, ellos quieren eso para Francia, ejerciendo su soberanía, nosotros queremos otra cosa para España. Y si los franceses quieren eso para ellos, pues nosotros no solo no tenemos ningún problema, sino que incluso podemos pensar que es bueno para España. Vayamos entonces a las coincidencias. ¿Qué problemas o qué soluciones dan a los problemas que se plantea a día de hoy en estas diferentes naciones y en la Europa de Bruselas? ¿Por qué cree que estos partidos están creciendo tanto, muy a pesar, por cierto, del sistema, del establishment? Pues yo creo que están creciendo tanto porque el sistema, el establishment, representado por los políticos tradicionales, por los políticos con la principal representación y por los medios de comunicación, no están diciendo lo que mucha gente piensa. Por eso son acusados de populistas. Les acusan de populistas por defender cosas que piensa el hombre corriente de la calle y que no es defendida por los partidos políticos en los parlamentos. Yo pondría el ejemplo de lo que dicen las noticias de los medios de comunicación. Os invito a todos a que veáis las noticias que se publican en España en cualquier medio. Me da igual el ABC, El País, La Gaceta. Normalmente los enfoques, exceptuando La Gaceta, la verdad, son enfoques verdaderamente críticos con estos partidos, verdaderamente críticos con su posición frente a la islamización. Y sin embargo, los comentarios de las noticias son, en general, casi todos positivos. Un segundo, vamos a ver alguno de estos titulares, por cierto, que no deja nada bien a los líderes y a los partidos con los que usted se ha ido a reunir. Por ejemplo, bueno, en fin, esto es de Donald Trump, que también le llaman populismo, este era del 9 de noviembre. El partido de ultraderecha Frente Nacional de Marine Le Pen se desploma en las elecciones regionales de Francia, esto decía. Otro, la nueva extrema derecha europea, populismo antiinmigrante que cala entre la población obrera y la mujer. El País, el triunfo de Trump galvaniza a la derecha racista. El líder xenófobo Wilders asegura que solo le queda la libertad de expresión. La ultraderecha alemana normaliza el lenguaje nazi, llegan a decir, de Víctor Orbán, que por cierto entrevistamos en esta casa, el dirigente de la democracia del miedo, etcétera, etcétera. Incluso otro Víctor Orbán, el de joven demócrata a nacionalista xenófobo. ¿Está preparado usted y Vox para que en muchas ocasiones, y aquí hemos visto, se tilde fácilmente y probablemente sin ir al fondo del contenido con toda esta serie de epítetos, de calificativos? Estamos absolutamente preparados y absolutamente convencidos de lo que estamos haciendo. Xenófobos, racistas, antisemitas. Lo primero que escuché en la primera intervención que se hizo en la cumbre de Coblenza fue al representante de Alternativa por Alemania defendiendo al Estado de Israel como un Estado aliado en la lucha contra el islamismo, a pesar de ser acusados de antisemitas. Acto seguido, Wilders, el representante y que encabeza las encuestas en Holanda y que puede ser primer ministro de Holanda porque el partido que gana las elecciones en Holanda es el encargado de formar gobierno, tuvo una intervención absolutamente clara también situando a Israel como un aliado en la lucha contra el islamismo. Allí nos encontrábamos, para ser xenófobos, pues personas de muy distintos países, y ahí estáis viendo al representante checo, que es un hombre de origen asiático también, es checo-asiático. O sea, ahí no hay ninguna obsesión, ningún problema con la raza, no hay ningún problema con la xenofobia. ¿Cómo va a haber problema con la xenofobia si esta cumbre ha concitado a personas de 15 países o de 20 países? ¿Cómo va a haber un problema con los extranjeros? Lo que hay es un respeto a la soberanía de las naciones. Hay muchas diferencias entre nosotros y esa es precisamente la unión de todas estas fuerzas, que todos nos respetamos en nuestra propia soberanía y que todos reconocemos la soberanía de los demás. Y yo creo que esa es la gran fuerza. Allí no hay ni xenofobia, ni racismo de ningún tipo, menos en nuestro caso. ¿Cómo podría haber racismo entre los españoles cuando precisamente hemos contribuido a la mayor obra de hermanamiento universal con la hispanidad? El vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox es Ignacio Garriga, que es un tipo excelente, que está procurándonos todos estos contactos y es un mulato. Nosotros no tenemos absolutamente ningún problema con la raza, ni lo tienen todos estos partidos. No tenemos ningún problema con los judíos, ni lo tienen ninguno de estos partidos. No tenemos ningún problema con el odio al extranjero. Aquí se habla de patriotismo. Cada uno reivindica los intereses de su nación en primer lugar. Unos quieren subir los impuestos en Francia, quieren aplicar una política determinada. Nosotros pensamos que quizá no sea la mejor política para España, pero yo he escuchado a Marine Le Pen estos días decir lo que es bueno para Francia no tiene que ser lo mejor para España ni para Alemania. Y esa es la gran reacción ante los dictados de los burócratas de Bruselas. Bien, dicen que en gran parte van en contra de la globalización y recuperar la soberanía de las naciones. ¿España en qué ha perdido soberanía
¿Y a favor de quién? Entiendo que a la Unión Europea de Bruselas, ¿no? Pero ¿qué parte de la soberanía que hemos entregado a Bruselas cree Vox que debería recuperar España? Nosotros estamos todavía, y precisamente esto demuestra que no coincidimos absolutamente en todo, haciendo una reflexión sobre cómo habría de construirse una nueva Europa. Nosotros pensamos que los españoles han perdido cosas en el proceso de incorporación a la Unión Europea y se han ganado otras cosas. No hacemos una lectura pacata, una lectura cicatera, una lectura demagógica, pero pensamos que, entre otras cosas, las clases medias han perdido poder adquisitivo, que el sueldo que un camarero tenía antes de la incorporación a la Unión Europea y que le permitía vivir con cierta comodidad, hoy ese sueldo le hace vivir con mayor incomodidad. Nosotros pensamos que hemos desmantelado gran parte de nuestra producción agrícola-ganadera a cambio de los fondos estructurales, que han sido muy positivos para otras cuestiones. Lo que exigimos sobre todo en España, porque aquí cada uno pone su acento, unos plantean una ruptura de la unión monetaria, otros tienen unas posiciones más suaves. Nosotros lo que queremos es que en España se abra un debate sobre lo que significa la incorporación a la Unión Europea. Nosotros no somos eurófobos, no somos euroescépticos, nosotros somos europeos, y la Unión Europea es la unión de los burócratas de hace 40 años, construida en muchos casos sobre bases verdaderamente poco sólidas e injustas, pero hay una Europa de milenios en la que creemos. Nosotros no tenemos ningún problema ni con los extranjeros ni por poder entendernos con el resto de los europeos, como hemos demostrado en la cumbre de Coblenza. Multiculturalismo, otro de los asuntos que digamos que une, igual que ha dicho usted, que hay algunos aspectos que les separa o que les diferencia, que cada uno es soberano. El multiculturalismo sí que parece que es un hilo argumental común. ¿Qué está pasando con Europa? ¿Qué es el llamado multiculturalismo y por qué, digamos, lo critican ustedes? El multiculturalismo es la asunción de que una sociedad puede aceptar la venida, la llegada de muchísimos inmigrantes e incluso una invasión de inmigrantes procedentes de un lugar determinado o de una procedencia religiosa determinada, y que eso no tiene ninguna implicación, que cada uno puede vivir en esa sociedad conforme a sus costumbres, y que sus costumbres incluso pueden convertirse en ley. Es decir, que podemos aceptar aquí a personas que quieran que la Sharia sea la ley civil. Ese es el multiculturalismo, y el multiculturalismo ha llevado a que en muchísimos barrios de Europa no se pueda vivir, a que los europeos de origen tengan que vivir con verdaderas dificultades. Ha llevado a que incluso los magrebíes de las primeras generaciones que emigraron a Francia no se atrevan a alejarse mínimamente de la ortodoxia del Islam, porque ellos mismos son perseguidos, y hoy esos magrebíes votan al Frente Nacional en Francia. El multiculturalismo es una ensalada, y una ensalada no funciona socialmente, no está funcionando en Europa, porque no hay una asunción por parte de los inmigrantes de algunas zonas en concreto de que tienen que asumir las costumbres, respetar las leyes de los países de acogida. Ese problema los españoles no lo tenemos con los inmigrantes procedentes de Hispanoamérica en términos generales, porque compartimos cultura, compartimos, más allá de que la gente tenga fe o que no tenga fe, la religión que da, da la idea de cómo cada uno puede ver el mundo. Pero ese problema sí existe con el mundo islámico, y yo creo que cada vez se está poniendo sobre la mesa de una manera más clara. Pero incluso esta reacción frente al multiculturalismo y frente al islamismo pues no es igual en todos los países. Nosotros estamos planteando el cierre de las mezquitas fundamentalistas en España, el cierre de las mezquitas financiadas por el fundamentalismo radical, y la mezquita del M30 es uno de los casos. En cambio, en Holanda, el partido de Wilders, que es un partido liberal, que es probablemente... es un partido que en el terreno moral es verdaderamente liberal y que no coincide con los otros, está planteando directamente el cierre de todas las mezquitas y está planteando la prohibición del Corán, comparando el Corán con el libro Mi lucha de Hitler. Entonces, la posición incluso en eso es diferente, cada uno aporta unos grados, pero bueno, nosotros respetamos lo que cada uno quiera para su país. Yo creo que esa es la clave de este movimiento. Bueno, una última cuestión, señora Abascal. ¿Qué le parecen dos movimientos que ha ocurrido el pasado año y que están de actualidad? La salida del Reino Unido de la Unión Europea y también la victoria de Donald Trump con la investidura. ¿Cómo analizan desde Vox este tipo, lo que ha ocurrido básicamente? Bueno, en relación con la salida del Reino Unido, nosotros solo tenemos que respetar lo que los ingleses han votado legítimamente y de manera soberana, porque el primer ministro británico ha decidido que podían votarlo. Y por lo tanto, después de que se les ha dado la palabra, de que se les ha dado la capacidad de decisión, lo que no vale aquí es venir a echar la bronca a la gente de que vota con ignorancia, de que son unos cafres y de que están influidos por los sentimientos más bajos y más infames, que votan con egoísmo, etcétera. En relación con la victoria de Donald Trump, más allá de lo que nos parezca la figura de Donald Trump, yo creo que estamos ante una gran reacción frente a la dictadura de la corrección política, y que muchos norteamericanos han decidido votar a una persona que por primera vez parecía no ser un preso de los lobistas y no responder a ningún interés, sino que defendía aquello en lo que creía. Yo, la verdad,
que he escuchado con verdadera sorpresa. Es que no me lo puedo creer todavía, porque entiendo que pueda gustarnos Donald Trump más o menos. Incluso yo reconozco que parte de su estilo, de su retórica, pues me hace pensar que es un producto netamente norteamericano, que aquí no podría producirse, ¿no? Yo no defiendo expresamente a Donald Trump, hay que dar una oportunidad, hay que ver lo que hace, podrá fallar, yo hasta ahora creo que ha acertado muchas cosas, pero he escuchado hoy a Esteban González Pons decir que Donald Trump es un peligro para los demócratas de todo el mundo. Esteban González Pons, pero ¿cómo puede hacer tanto daño a los intereses de España? Esteban González Pons, que es del Partido Popular, que tendría que hacer un esfuerzo por llevarse bien con el presidente de los Estados Unidos diciendo estas cosas, y luego se sienta con los representantes del Partido Comunista Chino a llegar a un acuerdo, y luego nos dicen algunos representantes del Partido Popular que Vox apuesta por el populismo con sentarnos con el Frente Nacional y mandan a su majestad el rey a Arabia Saudita. Es decir, podemos tener relaciones con Arabia Saudita, podemos reunirnos con el Partido Comunista Chino y sentarnos con el Frente Nacional, que no solo no pone en riesgo las libertades públicas en Francia, que no solo no ataca la democracia, sino que la defiende, y defiende las libertades públicas que están siendo atacadas por el islamismo en Francia, y no se puede hablar con el Frente Nacional, más allá de que estuviera equivocado o no, y yo pienso que está acertado. No se puede hablar con el Frente Nacional, que votan un tercio de los franceses, pero sí llegar a acuerdos con el Partido Comunista Chino, con Arabia Saudita. Yo creo que estamos ante una gran hipocresía que está llegando a su fin, gracias a Dios. Don Santiago Abascal, presidente de Vox, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Catalagua, recién llegado a Alemania. Le agradecemos la gentileza de haber estado aquí, pese al cansancio, el tute que lleva encima, entiendo hoy. Gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches.